Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Estamos ya prácticamente en esta última parte de la serie que se llama Soñemos Juntos. Y Dios nos dio esta visión de compartir juntamente con ustedes de Soñemos Juntos para entender quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo tú puedes participar de ello, porque tú y yo tenemos un propósito en el reino de Dios. Tú no eres un espectador en el reino de Dios. Puedes ser un espectador si tú quieres, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que participes de la obra de Dios que está aquí en la tierra. Si el propósito de Dios es que tú únicamente fueras salvo, que ese es el propósito principal, entonces el día que conocieras a Jesús, ese día te morirías y te irías al cielo porque se cumplió el propósito. Ahí empieza el propósito, que conozcas al Señor y que después entres en un proceso de liberación, de sanidad, de transformación, para que entonces vivas una vida en abundancia en Cristo Jesús. Y hemos dicho que una vida en abundancia es aquella que está con el favor de Dios. Entonces no hablamos aquí de que tengas que tener mucho de algo, sino mucho de Dios. Amén. Y todo lo demás viene por añadidura. Y estamos en esta última parte donde hemos estado hablando de la cultura de la iglesia, la cultura que queremos tener. Hoy vamos a ver la última parte de la cultura que tenemos aquí en CC Latino, que es la cultura de la creatividad, o sea, ser creativos. Dios quiere que seamos creativos. Y vamos a decir qué es la creatividad. La creatividad es la capacidad de poder expresar y traer a existencia pensamientos e ideas de formas únicas o diferentes. Dios nos ha dado creatividad porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Y Dios quiere que usemos esa creatividad para hacer el bien y no para hacer el mal. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿De dónde viene la creatividad? Es importante entender de dónde viene. Y yo aquí puse que Dios nunca nos pide que hagamos algo si no nos ha dado lo que necesitamos para hacerlo. Tiene sentido. Dios nunca te va a pedir que hagas algo si no te da las herramientas para hacerlo y si no viene de Él. Todo lo que Dios nos pide que hagamos viene de Él y Él nos da las herramientas. Y en Génesis 1:25 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, hablando de la Trinidad de Dios. Entonces Dios desde Génesis está diciendo que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios para que podamos hacer las cosas que Él hace de la forma que Él quiere hacerlas. O sea, Dios tenía un plan desde el principio que a través de la creatividad, a través de su imaginación, a través de sus pensamientos, nos invitó a participar con Él para que nosotros fuéramos como Él, hiciéramos lo mismo a través de la creatividad para bendecir a otros. Entonces tú y yo tenemos creatividad porque tenemos la capacidad de pensar y podemos tener los pensamientos de Dios. ¿Tú sabías eso? Tú puedes tener los pensamientos de Dios. Tú puedes tener tus propios pensamientos, los pensamientos del diablo, los pensamientos de Dios. Todo depende de qué influencia recibes en tu vida. Entonces, el plan de Dios es que tuviéramos la influencia de Él mismo para que a través de sus pensamientos, a través de su forma de pensar, nosotros también pudiéramos ser creativos como Él fue. Y te voy a dar algunos versículos, algunas cosas vamos a desglosar, porque queremos entender y darle la gloria a Dios que Él es el creador de la creatividad. Valga la redundancia. Dice en Génesis 1:2, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y eso es como funciona la creatividad. Cuando hay oscuridad, cuando no hay nada, cuando hay desorden, cuando está todo de otra forma que no es la correcta, la creatividad de Dios viene y crea cosas nuevas
para que puedan ser de acuerdo a su corazón. Y dice que se paseaba su espíritu por las aguas en la tierra, que era tinieblas, y entonces Dios dijo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La creatividad viene a través del proceso de pensamiento y después de las palabras. ¿Sí? O sea, la creatividad empieza en el pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento que tú tienes? Es mi pregunta. ¿En qué piensas? Porque lo que tú piensas es lo que tú vas a hacer, es lo que tú vas a crear. Y entonces Dios pensó en algo, meditó en ello, lo creó en su mente y luego lo habló. Tú te has dado cuenta que, no sé si te pasa a ti, pero que tú puedes crear escenarios en tu mente y en tu corazón de cosas que van a suceder o que van a pasar. ¿Te has imaginado, por ejemplo, la gente que se casó o que se va a casar? Se imagina, ¿verdad? Ahí, en la boda. Y ya te imaginas la boda. Y por eso cuando la novia está en la boda, de repente antes de la boda está, no, que así no, las flores así no. Pero entonces, ¿cómo? Es que yo me las imaginé así. Luego cuando tienen los niños, ¿verdad? Y nace y se parece al papá, la mamá dice, ay, yo no me lo imaginé así. O sea, todo empieza en un pensamiento. Y tú lo vives y las cosas, todo lo que existe el día de hoy, que ha hecho Dios y que ha hecho el hombre, se inició en un pensamiento. Y la gente lo pudo ver en su mente antes de poderlo hacer realidad. Por eso las cosas del día de hoy, la vida viene de la vida y viene de lo que no existía. Ahora existe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la vida viene de Dios, pero toda la creación viene de lo que no existía y Dios lo creó. Y también el día de hoy lo que hace el hombre, esta iglesia, esa banca, esos zapatos que traes, esa camisa, todo lo que tú traes el día de hoy empezó en la mente de alguien que lo imaginó y luego lo puso en un proceso para poderlo crear. Entonces la creatividad viene de Dios. Y vamos a ver aquí en Génesis 1, si tú no sabes mucho de la palabra de Dios, la gente dice, ¿dónde empiezo? Empieza por el principio. Empieza en Génesis. O sea, Génesis es un libro increíble porque nos explica, nos resuelve la pregunta de todo el mundo, ¿de dónde venimos? Pues ve a Génesis 1. Dice, yo no creo esos mitos. Bueno, está más difícil creer que Dios no existe a creerle a Dios que hizo lo que hizo. O sea, es imposible poder ver la creación y ver que no hay un Dios. No puede ser que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que existe en la creación fue de la nada, de un Big Bang, o sea, un Big Bang, ¿verdad? O sea, boom, sucedió. Ay, qué bonito caballo, sucedió así nada más. Ay, ese árbol, pues nada más, así como que se juntaron unas cosas y sucedió. Eso se necesita más fe. Yo creo que los ateos tienen más fe que los cristianos. Porque necesitan más fe para creer que Dios no existe, que el cristiano para creer. O sea, si tú dices, bueno, ¿tú crees en Dios? Sí, pues como no, pues ve el cielo, ve la tierra, ve los ojos, ve todo lo que Dios hace, pues está fácil creer. No, cree como yo, que no creo. Para eso se necesita fe. Entonces los ateos creen o no creen. Ya se confundieron. Pero dice Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Te voy a leer algunos versículos rápido y tú lo puedes estudiar después en casa. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. O sea, Dios lo creó. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya luz, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, las aguas de la tierra. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo que aparezcan las luces de los cielos para que separen el día de la noche,
que haya señales que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y es increíble cómo Dios hace todas esas cosas y nosotros de repente, y la gente que entiende un poquito más de eso en el sentido natural, como por ejemplo en los ranchos, ¿verdad? Estás ahí. Yo me acuerdo un día fui a un rancho ahí con un amigo y va a llover. Y yo, pues no se ve que va a llover. Huele a mojado. ¿Sí? Y yo, pues yo no huelo a nada, huelo más a caballo aquí, pero... Y al rato llovió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos dio la forma de poder interpretar lo que Dios había hecho. No sucedió nada más por casualidad, sucedió porque así Dios lo planeó, porque así Dios lo creó, porque así Dios se lo imaginó, lo habló y sucedió. Es increíble cómo Dios hace las cosas. Entonces la creatividad viene de Dios. Dice que las luces en el cielo brillan sobre la tierra y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara en el día y la más pequeña para que gobernara la noche. A ver, ¿cuáles son? Sí. El sol y la luna, ¿no? Sí, está fácil. Muy bien clase, muy bien. Vamos. Para que gobernara la luz, dice, entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y entonces Dios dijo, otra vez, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios dijo. O sea, qué cosa más increíble, cómo Dios crea las cosas. Y solamente Dios dijo y sucedió. La creatividad viene de Dios, no viene de nada otra cosa más que de Dios. Y tú y yo podemos ser creativos porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Es increíble. Y tenemos que imaginarnos lo que Dios hizo, porque si no, entonces nos vamos a imaginar las cosas que no son de Dios. Y por último, ahí en Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y por eso el hombre puede hacer tantas cosas el día de hoy, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de crear y nos dio una cosa que no le dio a nadie más: el poder de gobernar sobre ella. Entonces, cuando ves a una persona que puede domar una ballena, si tú dices, wow, pues si Dios lo dijo. Cuando lo ves con un león y el león se aplaca con el hombre, es porque Dios lo dijo. O sea, no hay nada que exista bajo del sol que Dios no lo haya pensado para que sucediera. Y esa misma habilidad Dios nos la dio a ti y a mí. Y es increíble. O sea, yo me maravillo de eso. Y puse unas fotos que quiero que vean. Ahí tenemos el mar. Ese árbol que se ve ahí es ahí en Sequoia National Park. Está increíble, ¿verdad? Son unos árboles, no sé, la gente que haya tenido oportunidad de estar ahí, pues unos árboles inmensos. Ahí a veces se ve como una hormiguita, es un hombre, ni se ve bien, pero ahí chiquito abajo hay un hombre. Son unos árboles impresionantes. Y luego el universo, las millones de estrellas que existen. Y la gente dice que Dios no existe. Y la gente piensa que es más listo que Dios. Y le preguntas a alguien, ¿verdad?, que no cree en Dios, le dice, ¿y entonces cómo sucedió eso? Pues sucedió. ¿De veras? O sea, ¿cómo podemos explicar la grandeza de Dios a través de la naturaleza? Es imposible negar que hay un ser supremo, que es Dios mismo. Vean los animales, yo saqué ahí unas fotos de unos delfines, esa tortuga increíble, esa mantarraya, ¿no están increíbles? ¿No son animales preciosos? La creatividad de Dios, cómo se imaginó esas cosas. Y Dios de repente tiene sus etapas, muy creativo, ¿verdad? Como en esas partes así donde le echa el pincelazo al delfín y todo. Y luego tiene otras ideas con los insectos.
Y la gente que nos está escuchando, tenemos algunas fotos de unos insectos y vean esos insectos. O sea, ¿a quién se le ocurrió? A Dios. A Dios se le ocurrió. ¿Ven esa hormiga que está ahí al lado? Es una hormiga, jamás la había visto. Se llama la hormiga burbuja de miel. ¿Sí? Y le llaman en inglés honey pot ant. Y esa hormiga se llena toda de alimento, ¿sí? Y es como dulce ese alimento. De hecho, en Australia se la comen, ¿sí? Así, ¿quieres una hormiguita? Ah, sí, cómo no. ¿Ah? En México, un grillo, a ver. Cada quien tiene los suyos, ¿verdad? Pero ahí estaban, y esas hormigas dicen que son tan valiosas a la comunidad que no andan fuera, las protegen. Porque fíjate qué interesante, otros clanes de hormigas, otros grupos de hormigas se las roban. Se las roban como almacén. ¿Sí? Yo pensé que estaba embarazada, pero no, ahí trae todo el cargamento. Y luego ven esa mosca. Esa mosca es una mosca real. O sea, vean, parece que tiene como joyas. O sea, Dios la creó y ya le estaba poniendo, ¿verdad? Y luego tú, ¡tac! Dios haciendo la mosquita y poniéndola ahí, ¿verdad? El arcángel Gabriel ahí, Señor, ponle otra ahí. Y de repente, yo nunca la había visto, pero existe. O sea, qué creatividad, qué cosa más. Y las cosas que ni siquiera vemos en nuestro propio cuerpo humano. Y luego hizo animales bien chistosos. O sea, yo creo que estaba de buen humor el Señor ahí. Mira, ese se parece a este. Ay, no es cierto, ¿no? Pero vean qué increíble, ¿qué es eso? O sea, esa es la imaginación de Dios, no tiene límites. El hombre no puede llegar a hacer eso, aunque el hombre ha hecho muchas cosas que Dios nos ha permitido. Pero ¿no está increíble? ¿Y tú me dices que Dios no existe? ¿O la gente dice que no, Dios no existe? O sea, ¿quién pudo haber hecho todas esas cosas maravillosas? Y luego hizo los animales con realeza, ¿verdad? Dice que Jesús va a regresar en un caballo blanco. O sea, ¿en verdad va a regresar en un caballo blanco? No es High Silver ni nada de eso, pero sí va a ser, ¿verdad?, el llanero solitario, nada de eso, pero va a ser un caballo. Imagínate ese caballo, ve qué hermosura, ve el león, ve ese carnero. Dice qué hermoso. Es increíble lo que Dios hace, la creatividad que Dios tiene. Y esa misma creatividad nos la regaló a nosotros. O sea, ¿qué regalo más impresionante nos ha dado? Y luego nosotros, ¿verdad? ¿En qué piensas? En nada. Dios te dio la creatividad para que puedas pensar en cosas. Por lo menos piensa en la mosca real esa. En el carnero, ¿no está increíble? Fíjense lo que dice aquí la palabra en Nehemías 9:6. Dice, solo tú eres Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Los ángeles del cielo te adoran. La pregunta es si tú adoras a Dios con la creatividad que Él ha dado. Si yo le digo aquí a mis hijos, ¿verdad? Siempre que vamos a un lugar, yo quiero la vista. O sea, quiero la vista. Vamos a un restaurante, vamos a un parque, siempre quiero andar viendo cuál es la mejor vista. Y siempre pido, ¿me puedo sentar en aquí? Me sientan y luego, ¿me puedo sentar allá? Y ya me siento y luego veo allá, ay, mejor allá. Y ahí siempre hasta mis hijos ya me apartan de un lugar, papi, aquí está bien la vista. ¿Sabes por qué? Porque aprecio lo que Dios ha hecho. Y cuando veo la naturaleza, y cuando veo el mar, y cuando veo las aves, y cuando veo las cosas, cuando digo, Señor, eres enorme. ¿Cuántas veces tú te paras a darle gracias a Dios por la naturaleza y las cosas que Dios ha hecho? Yo veo a mi perra a veces, ¿verdad? Y le digo, Señor, gracias por esta hermosa perra, ¿verdad? Y es increíble mi perra. Está preciosa, no saqué una foto, pero está preciosa. Y la veo y digo, wow, Dios la hizo. Dios hizo todas las cosas. Aprecia lo que Dios hizo. Aprécialo. Andas así como corriendo con tus preocupaciones y el diablo no quiere que pienses en lo que Dios hizo. Pero si nosotros le damos gloria a Dios, dice que si tú no le das gloria a Dios, las piedras lo van a hacer. ¿Por qué mejor nosotros, su creación? ¿Por qué no tomarnos el tiempo de decir simplemente de tus labios, decir gracias, Señor, por este día hermoso? Cada firmamento, cada amanecer, cada atardecer es diferente. No hay uno igual. Todos los días Dios hace un amanecer y un atardecer diferente.
Increíble. No sé si te ha pasado que de repente vas así, de repente, mira, wow, el cielo increíble. Unos colores impresionantes, unas figuras en las nubes impresionantes. Kristen y yo a veces, me acuerdo hace tiempo, muchos años, cuando estábamos, creo que de novios ahí en la escuela, no me acuerdo, veíamos así el cielo, ¿verdad? Así estábamos acostados ahí en el pasto y viendo las nubes y veíamos así las diferentes formas. Luego con mis hijos veíamos ahí y George decía, mira un elefante. ¿Sí? Y yo decía, pues ¿dónde está el elefante? Que no lo veo, con una imaginación increíble. O sea, tú puedes ver la creación y no puedes negar que Dios existe. Mi pregunta es si le das gloria y honra a Dios por ello. Yo creo que es importante. En Jeremías 1:5 dice, te conocí aún antes de haberte formado. En el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te di nombre, mi profeta a las naciones. Quiero decirte que una de las creaciones más hermosas, como la corona de Dios en su creación, somos tú y yo. Todo eso que vimos, todos los animales, todos los mares, todos los insectos, todo eso es su creación y dice que lo alaban. Pero dice que te hizo a ti y a mí únicamente a su imagen y su semejanza. Tú y yo somos la creación perfecta de Dios. A ti y a mí Dios nos hizo con un propósito y nos llamó y nos conoció desde antes del vientre de tu madre. Quiero que pienses en esto. Desde antes del vientre de tu madre ya te conocía. Quiere decir que tú ya existías desde antes. Nosotros no podemos entender eso, pero cuando regresemos con el Señor, Dios tenía un álbum tuyo antes de que nacieras. Dios te concibió en su mente antes de que tú estuvieras aquí. ¿No es increíble? O sea, cuando tú apareciste en el vientre de tu madre como ese bebé, y ahora pensamos, ¿verdad? Mucha gente dice, no, los bebés no existen hasta que tengan cierta cantidad de meses. Dice el Señor que desde antes del vientre de tu madre ya te conocía. Entonces tú y yo tenemos que entender que somos la creación especial de Dios. No andes por la tierra, no andes aquí en la iglesia arrastrando la cobija allá en el mundo. ¿Quién eres? Yo no soy nadie. Es que no soy nada. ¿Sabes qué le estás diciendo? Dios, tu creación no sirve. Es lo que le estás diciendo. Y eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, que no eres nada, que no eres nadie. Quítate esa mentalidad de pobreza, de tristeza, de desánimo. Tú eres una creación de Dios. Tú eres y puedes ser un hijo de Dios si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero no hay cosa más hermosa que un bebé. ¿Has visto tu mano? ¿Has visto tus huellas? ¿Has visto la parte interna? Lo que los médicos están descubriendo, el sistema celular, el sistema del cerebro, el sistema óptico, o sea, todo lo que somos una máquina perfecta andando por sangre corriendo por nuestras venas, células rojas, blancas, de todo, ¿verdad? Y el hígado, el pulmón, todo funciona perfectamente y tú ni te das cuenta. Y la gente dice, ¿y por qué sucedió así? Pues sucedió. Y son los científicos, son los listos, son los más capaces. Y luego nosotros nos sentamos y mandamos a nuestros hijos y les dicen, sí, cierto. Y nosotros, pues sí, cierto. Pues es que el profesor dijo. ¿Y quién es el profesor? Es una criatura, una creación de Dios. ¿Qué es mejor, que el profesor diga o que Dios diga? Entonces, si su palabra dice que Él creó todas las cosas y que nos conoció, a partir de hoy tú no tienes que tener tristeza en tu corazón, tú tienes que tener alegría en tu corazón, tú tienes que decir, yo soy una criatura perfecta. Tú tienes que ver en el espejo todos los días y que digas, aunque no seas muy guapo, pero tú dices, estoy bien guapo. Aunque tú estés gordito, dile, voy a estar mejor mañana. Pero Dios creó esta belleza. O sea, Dios nos dio un poquito de Él, que es una gran creación, ¿verdad? Es increíble. Entonces Dios nos hizo con un propósito, nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque Dios dice en su palabra en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien y no de mal. Si te está yendo mal en la vida, no son los planes de Dios. Si te ha ido mal, no son los planes de Dios. Lo que te esté pasando, que esté mal, no son los planes de Dios. La gente que te diga es que Dios usa esas cosas para alinearte. Pues entonces, ¿qué no le oyó Jeremías 29:11? Porque yo escucho ahí, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
Y yo no escucho ni veo nada que diga después, aunque a veces te va a ir de la patada porque yo te voy a estar empezando a disciplinar. No, el diablo se mete en tu vida y destroza tu vida y después Dios tiene que restaurar esas cosas. Y Dios utiliza esas cosas para que te pueda restaurar. Es diferente. Pero tenemos que pensar que los planes de Dios son para bien y no para mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero fíjense qué pasó en Génesis 6:5. El plan de Dios era que nos bendijera, era querer darnos la bendición, era querer que seamos como Él, crear como Él. Pero en Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y lo que la gente pensaba e imaginaba siempre. A ver, lo voy a leer otra vez, perdón. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. O sea, Dios nos dio la mente para poder crear cosas buenas, para poder bendecir, pero el hombre, por la maldad que existió, porque el diablo vino y se metió y nos engañó, cambiamos nuestra manera de pensar y en vez de pensar para lo bueno, empezamos para lo malo. Pero ¿sabes qué? Todo lo que Dios nos da no nos quita. Y Dios nos dio la imaginación, pero si tú lo utilizas para mal, vas a poder crear cosas terribles. Y eso es lo que el diablo ha hecho en la vida de los hombres. Y por eso dice Malaquías 2:1-3, dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo. Quiero que pongas mucha atención en ese versículo, porque dice la palabra de Dios, aquí está diciendo que qué aflicción les esperan a aquellas personas que en la noche están planeando hacer el mal. Hay mucha gente que está planeando hacer el mal. Y hay personas que están pensando hacer cosas terribles como la que sucedió la semana pasada. Esa persona estaba planeando hacer el mal. Esa noche planeó hacer el mal y se levantó, dice, temprano, rápido a hacer y llevar a cabo. Y luego dice ahí, porque tenía el poder para hacerlo. ¿Y por qué crees que tenía el poder para hacerlo? ¿Por qué crees que tenía? Porque en Génesis 1:26 Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y que gobiernen sobre todas las cosas. Les voy a dar el poder para hacerlo. Pero el hombre decidió hacer el mal y por eso salió y hizo esas cosas, pero tenía el poder para hacerlo. Entonces no es Dios el que hace las cosas malas, es el hombre que deja que el mal les penetre, ¿verdad? Y empiezan a imaginarse cosas, empiezan a ver cosas en su mente. Y por eso la influencia de la televisión, de los medios y todo eso es tan importante, que tus hijos no estén siendo bombardeados por eso, porque se están afectando y se están imaginando haciendo esas cosas. Y del dicho al hecho hay poco trecho. Y se levantan temprano y hacen y van y hacen lo que hacen. Por eso dice Marcos 7:21-23, pues de adentro del corazón, porque tú puedes decir, bueno, yo nunca he matado a nadie. Pero dice, pero de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Entonces quiero animarte, porque ahorita vamos a pasar al otro lado con lo que vamos a terminar, que del pensamiento del hombre, la capacidad que Dios nos dio para imaginar, si tú dejas que el diablo te empiece a hablar cosas al oído a través de las personas, a través de lo que tú ves, escuchas y lees, tu corazón se va a contaminar y vas a hacer alguna de estas cosas. Vas a tener malos pensamientos, pensamientos de inmoralidad. Si tú empiezas a ver pornografía, vas a empezar a tener pensamientos de inmoralidad, de robo, de asesinato, de adulterio, de avaricia, de perversidad, de engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia. Si tú empiezas a hablar, a escuchar que la gente habla mal de la gente, te estás contaminando el corazón. Eso es calumniar. Tenemos que apartarnos de esas cosas y cambiar nuestra forma de pensar, porque Dios no nos dio una mente para pensar en lo malo, sino en lo bueno. ¿No leímos en Jeremías 29:11? Que dice que Dios nos dio, sus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, como iglesia, queremos ser una iglesia que piense lo bueno y no lo malo. Efesios 2:1-4 dice, y voy terminando con esto, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de
nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Quiero leerte esto y quiero que sientas esto en tu corazón. Antes éramos así, pero ya no somos así. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora tú eres un hijo de Dios. Él nos rescató para que ahora hagamos lo bueno y seamos generaciones que aman al Señor, que hacen lo bueno y enseñan a sus hijos los caminos de bien y no de mal, que tienen compasión, misericordia, gracia, amor, que llevan el evangelio de la paz. Eso somos tú y yo ahora. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Antes éramos diferentes, antes éramos así porque no conocíamos de Dios, pero si ahora conocemos de Dios, quiero decirte que tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar el buen evangelio de Dios a otras vidas, a ser gentes de bien, a ser gentes creativas, a usar la mente que Dios nos dio para hacer el bien y no para hacer el mal. Deja de pensar en las cosas que te atormentan, deja de pensar en las cosas que te dividen, deja de pensar en las cosas que te afectan, deja de pensar en la maldad, en la enfermedad. Empieza a pensar en la libertad, en el amor, en la gracia, en la misericordia, en el amor, porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Esa es la creatividad que Dios quiere que tengamos. Y a cada quien Dios le dio una capacidad o varias. Úsala para bien, no para mal. Piensa en las habilidades que Dios te ha dado. Tú tienes habilidades para algo. Úsalas para bien. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, como iglesia, queremos ser una iglesia sana, santa y servicial. Empieza a pensar lo bueno y no lo malo. Piensa lo mejor de tu hermano y no lo peor. Ayuda en vez de pedir que te ayuden. Da en vez de querer recibir nada más. Sé una persona que hace el bien y no hace el mal, porque para eso fuiste creado, para ser como tu creador, como Dios, como tu Padre Celestial. Dicen que de tal palo, tal astilla. Mi pregunta para ti el día de hoy es si tú te pareces a Dios, si tú te pareces a tu Padre Celestial, o si te ofendes con cualquier cosa, o si eres de las personas que habla mal de los demás, o si eres de las personas que se ofende rápidamente, o si eres de las personas que prefiere quitar que dar, o que estás pensando en cosas que no deberías de pensar. ¿Por qué no cambiamos eso? Quiero decirte que tenemos la oportunidad para hacerlo. Entonces te quiero animar esta tarde y decir: Señor, yo quiero ser como mi Creador. Yo quiero ser como el Señor, un hombre y una mujer de bien. ¿Tú quieres ser así? ¿Sí? ¿Por qué nos ponemos de pie? Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Te voy a leer este versículo otra vez y quiero que me pongas mucha atención, porque quiero que hagas algo esta mañana. Quiero que te vayas con algo en tu corazón y que te vayas animado, porque el diablo, ¿sabes lo que hace siempre? Nos trae a nuestra mente lo que hicimos mal. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo malo? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado el mal y no el bien? ¿Cuántos de nosotros hemos quizá mentido, cometido adulterio, hemos hecho cosas que no deberíamos de hacer? Afectar la creación de Dios, ser despiadados en muchas áreas, quizás robado, mentido, golpeado, matado. No sé qué hayas hecho, pero quiero que te quede este versículo en tu mente esta mañana. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Tú y yo somos la obra maestra de Dios. Puedes decir: yo soy la obra maestra de Dios. Él me ha creado de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios te preparó para hacer cosas buenas. Dile: Señor, gracias por prepararme por hacer cosas buenas. Señor, ahora vivo para ti. Antes vivía para el mundo y para mí mismo, pero ahora vivo para Cristo. Y haré las cosas que Dios me llamó a hacer, cosas de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza a mi familia, a esta sociedad, a este país, donde quiera que yo vaya, a esta iglesia. Úsame. Dile de tu propia boca: úsame, Señor. Úsame y usa mi creatividad para bendecir esta nación y bendecir mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ser un hombre y una mujer de bien, y a ti te doy toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dale un fuerte aplauso a Dios esta tarde. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.